Buenas tardes, sean todos muy bienvenidos una vez más. Estas son las plataformas Amor que Sana y Elige de Nuevo. Este espacio de los días lunes se llama Reflexiones Compartidas. Estoy acá con mis compañeros poderosos. Oscar Gómez, él está en Armenia. En Colombia, Elida Frati, ella está en Catamarca, Argentina, ya son coanfitriones, así que pueden reactivar el audio. Bienvenido también, por supuesto, a vos que nos vas a ver en diferido por YouTube, en nuestro canal Amor Tisana. Y no hay mucho más para agregar. ¿Cómo están mis hermanitos hermosos? Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, Juki. Buenas tardes, querida Elida. Bienvenidos todos y todas a esta nueva sesión de reflexiones compartidas. Hoy tenemos un tema muy interesante que ojalá nos estimule a estudiarlo y explorarlo más en profundidad. Ese es nuestro propósito, motivarlos. Así que vamos a ver cómo nos va con esta reflexión compartida sobre el pecado y la culpa, la cultura del pecado y la culpa en nuestras sociedades, ¿no? Y obviamente a nivel individual también cómo lo experimentamos. Adelante, querida Elida. Bueno, muchas gracias a todos y bienvenidos. Tal como dijo Oscar, es un tema que nos ocupa a todos y que como hemos propuesto en este encuentro, no tenemos nada así preparado, no venimos con un discurso ni pretendemos sacar conclusiones, sino que el tema que proponemos nos invite a todos a la reflexión, a mirarnos para adentro. Y este tema en particular, bueno, surgió, por lo menos desde mí, yo me pregunto, por esto de examinar la mente, como nos propone Jesús, ¿no? Examinar la mente, creo que todos compartimos esto, todos nos sentimos culpables por haber hecho algo mal y todos tememos al castigo, por lo menos en la cultura en la que hemos nacido y crecido todos los que estamos viviendo en el mundo occidental, por lo menos. Y nos preguntamos qué pasaría en otras culturas, en otras partes del mundo, donde han crecido sí, culturas, básicamente. ¿Cómo verían esto del pecado? ¿Existe la idea de culpa? ¿Le tienen miedo al castigo como nosotros? Porque es algo que nos marca mucho. Fíjense que cualquier cosa que hagamos, así sea romper una taza, entre comillas, sin querer, nos sentimos culpables y tenemos miedo de que alguien nos rete o nos diga algo al castigo, ¿no? A ser mal vistos, a ser juzgados. Y esto es algo tan cotidiano que hay que mirarlo, porque qué pasó, dónde se insertó en nuestra mente y en qué momento la idea de culpa y de castigo, y por cierto la idea de pecado, la idea de que, porque ¿qué es el pecado? Claro, Jesús nos dice en el curso, el pecado es demencia, pero vamos a ver qué dicen otras culturas sobre el pecado. Ese es el planteamiento de hoy. No sé si ustedes quieren decir algo más, Juki o Oscar, o comenzamos compartiendo la etimología de la palabra pecado en otras culturas, que nos parece interesante porque hay algo en común que está bueno mirar. Preguntamos cuál es la etimología de la palabra pecado en las diversas culturas, las culturas más importantes del planeta, y les voy a compartir brevemente lo que hemos encontrado. En la cultura occidental, latín y griego, la palabra pecado en el latín proviene de la palabra peccatum. Ya que voy a admitir acá a alguien que quiera entrar. Proviene de la palabra peccatum, que a su vez proviene de la palabra peccare, que significa errar o fallar. El término griego correspondiente a pecado es amartia, que significa errar o desviarse del camino. Estamos viendo que desde el punto de vista etimológico, en la cultura occidental, tanto para el latino como para el griego,
tienen un significado, una etimología muy similar. Vamos a la cultura hebrea. En hebreo el término para pecado es chet, aunque yo también he encontrado en otras informaciones que es kata, la palabra kata. También significa errar o fallar. Kata es no dar en el blanco, ¿no? El que peca es porque no da en el blanco, fue un error de tirar mal la flecha. Y la palabra hebrea abón, también que es otra que tiene que ver con pecado, se refiere a la injusticia o la maldad. Vamos a la cultura islámica, árabe. El término para pecado es dunub, que significa errar o cometer una falta. También hay otra palabra en árabe que quiere decir ithm, que se refiere a la desobediencia o a la rebelión. En la cultura hindú, en sánscrito, el término pecado es papa y significa mala acción o error. De ahí que recordemos que en el hinduismo se habla del karma y del dharma, es decir, de las malas acciones y luego de las acciones correctas, el dharma. Y también hay otra palabra sánscrita que es adharma, que significa desviación de la ley moral. En la cultura china también la palabra pecado se dice sui y significa errar o cometer una falta. Y por último, en la cultura africana, yoruba, el término para pecado es ebi, que significa errar o cometer una falta. En resumen, podemos decir entonces que según la cultura o la lengua, la palabra pecado tiene un nombre diferente en el idioma, pero comparten un significado, comparten una etimología, que es básicamente error, falla, desobediencia o transgresión. ¿Cómo partimos de acá a lo que nosotros, cómo vemos el pecado en la cultura occidental y cristiana, que se deviene de la culpa y después el castigo? Bueno, en esto se basa el encuentro de hoy. Así que Juki y Oscar harán sus aportes y por supuesto cada uno de ustedes está invitado a hacer los propios. Así que gracias y ¿quién quiere tomar la palabra? Muchas gracias, Elida. Si le pusimos cuidado a las distintas definiciones en otras culturas, en otras religiones, en otros idiomas, que nos hizo Elida sobre la palabra pecado y su definición, básicamente es un error, una transgresión, una falla, ¿no? Que tiene, digamos, como dos connotaciones. La palabra pecado, estrictamente hablando, parece que la dejamos para el ámbito de la transgresión religiosa. A Dios, por ejemplo. Pecamos contra Dios o contra los mandatos divinos y a eso lo llamamos pecado. Y desde una perspectiva más amplia, ya no religiosa, casi que se asume es como un error, como una transgresión, como, ¿no? Esa sería como el primer acercamiento que podemos hacer. Así que, por ejemplo, la reinterpretación que un curso de milagros hace del concepto de pecado por error no tiene, digamos, no cambia el significado, pero sí el alcance del significado, ¿no? O sea, culturalmente el pecado se asume como si yo ofendí a Dios o ofendí a un mandato divino, una ley divina, si es en el Antiguo Testamento, pues las leyes de Moisés, y si no, pues en la iglesia, pues hay un catálogo de pecados, ¿no? Que los pecados veniales, los capitales, los mortales, y bueno, hay toda una clasificación de pecados, pero finalmente todos tienen que ver con una transgresión a las normas divinas o religiosas, ¿no? Así que en cierta manera la palabra error es como más laica, ¿no? Y menos religiosa. Esa sería, por ejemplo,
una, una aproximación a la definición que nos acaba de compartir Elida. Ahora, el hecho de que en distintas culturas y en distintos idiomas tengamos, obviamente, la palabra equivalente y la definición, eso es propio de todos los idiomas. O sea, los idiomas traducen las palabras de otro idioma y buscan su equivalente. Eso no resuelve un tema que nos queremos centrar, y es que tanto la cultura del pecado y la culpa tienen un peso mayor o menor en determinadas culturas y sociedades, ¿no? Eso es donde deberíamos buscar, y luego pues, vamos a ver cómo lo aborda el curso de milagros cuando lo reinterpreta como error. Pero bueno, para ello yo quiero hacer un marco de referencia más general como introductorio. Y es que todas las sociedades tienen, digamos, unos arquetipos, unos modelos, ¿no?, primarios sobre los cuales giran sus sistemas de creencias. Por ejemplo, en nuestra sociedad, que es nuestra cultura cristiana, así no seamos cristianos, ni católicos, ni pertenezcamos a una iglesia y seamos practicantes o no, todos conocemos los arquetipos del mundo judeocristiano. Por ejemplo, el mito del Edén, la expulsión del paraíso de Adán y Eva, el pecado original, el diluvio universal, la destrucción de Sodoma y Gomorra, la Torre de Babel, o héroes, por ejemplo, Sansón, o el rey David pues en el judaísmo, ¿no? O pues otras como Hércules en la mitología griega, ¿no? Nosotros somos una combinación, la cultura occidental, de la cultura, digamos, religiosa judeocristiana, la filosofía y la mitología griega y el derecho romano. Eso es básicamente lo que configura los pilares de lo que llamamos la sociedad occidental, ¿no? Entonces, esos arquetipos van modelando el sistema de creencias de una sociedad. Y lo que pretendemos hacer hoy es examinar dos arquetipos dentro de la cultura cristiana y, bueno, tratar de compararla con otras culturas, que es el pecado y la culpa. Así que lo primero que nos tendríamos que preguntar es si el impacto cultural del pecado y la culpa son iguales en las distintas culturas, religiones o regiones del mundo. O sea, ¿es lo mismo el pecado y la culpa en la India o en el budismo o en el taoísmo o el confucianismo chino, o digamos en la tradición zen japonesa, o qué sé yo, o en el Islam, en el mundo árabe, ¿no? Y si no es así, y si de pronto llegamos a la conclusión de que el mayor peso, digamos, en el sistema de creencias en relación a hacer qué tipo de pecado y culpa está sobre todo en la cultura cristiana, la pregunta es, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué llegamos a colocar tan central en nuestro sistema de creencias el tema del pecado y la culpa? Y bueno, ¿cómo solucionarlo? Porque finalmente cada tradición va a buscar resolver el tema del pecado y la culpa a la manera de cada tradición, a la manera de cada religión o de cada tradición espiritual o, bueno, de cada pueblo, que no es exactamente lo mismo. Entonces, esa es la mirada que queremos transmitirle, una mirada abierta, y compartir esas reflexiones, escucharlas de vosotros y, bueno, mirar a ver a qué podemos llegar, o simplemente dejamos la reflexión abierta. Eso es lo que quería decir por ahora. Adelante, Cookie o Elida. Bueno, mis amores, muchas gracias.
excelente el catálogo de las diferentes acepciones de pecado, en el que la gran mayoría coincide en algo, ¿no? Que es errar. Errar al blanco, errar, equivocarse. Pero está claro que en ninguno de los casos que hemos escuchado, esto ya es un análisis más interno del pensamiento que compartimos todos acá, que es básicamente el círculo cultural de Occidente. Y esto tiene que ver con que no es precisamente desde el punto de vista, y acá el alcance de cada cultura, cómo condiciona la vida de los individuos, la diferencia entre haber cometido un error y haber cometido un error que me condena para siempre a, no sé, por ejemplo, el infierno, ¿no? En una mirada aérea, en una mirada más de tipo de religiones comparadas, porque los análisis que se pueden hacer son muchos, por ejemplo, desde el derecho político, desde la filosofía, desde la sociología, desde la economía. Si estamos admitiendo que el derecho romano tiene su peso sobre la cultura, y vaya si lo tiene, es un sistema, se me ocurría, por ejemplo, el sistema romano todavía utilizaba el sistema de la culpa, ¿no? Un sistema que fue eliminado en el derecho moderno, sobre todo después de la primera mitad del siglo XX, porque dejaba de lado la posibilidad de los factores objetivos de atribución, es decir, por ejemplo, yo ya no podía eximirme, voy a poner un ejemplo muy básico, muy llano, pero si desde el techo de mi casa se caía una maceta y le pegaba a una vecina, yo podía eximirme de la pena que me cupiere diciendo, yo no quise hacer eso. Y entonces quedaba eximido, por lo tanto, de algún tipo de remuneración o de reparación del daño ocasionado, ¿no? Entonces, yo voy a elegir para reflexionar, porque son tantas las aristas que se desprenden de esto, qué cosa ocurrió, como siempre, en qué puedo observar yo dentro de la cultura a la que pertenezco. ¿Cómo condiciona esto mi vida como practicante católico en la niñez, haber tomado la comunión y luego haberme emancipado de la iglesia para recorrer otros caminos? Y entonces llego a la observación de algo muy interesante, que de nuevo solo, a lo que solamente da respuesta un curso de milagros, una respuesta eficaz, contundente. Ahora veremos, y por qué no con los sistemas tradicionales de la India, ¿no? Y es que al llevar lo que nosotros entendemos por pecado, que no tiene reparación y que nos condiciona de por vida, nacimos en pecado, moriremos en pecado, y además coloca a Jesús, el Nazareno, el Rabí, como Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En la cruz, Él nos salvó a todos nosotros. Primera cuestión que ya de niño me parecía bastante extraña, como alguien, a través de su propio sufrimiento, me había liberado a mí de qué pecado. No tenía ni la menor idea. Ahora, lo interesante, creo que esto más o menos debe ser una cosa en común con sus colores, con sus diferencias, pero la raíz es más o menos esta, ¿no? Como la culpa y el pecado, adentro de culturas que adhieren a la culpa, el castigo, son utilizadas como herramientas de manipulación. Ya no solamente desde el punto de vista de las distintas instituciones religiosas, sino también en la sociedad civil, digamos, porque hay gente que no practica ningún tipo de religión, pero que utiliza. Se reduce ahora, ¿no? No tiene por qué existir un pecado, pero era lo que citaba Élida al comienzo, y se derramó algo en la cocina, no sé, un vaso arriba de la mesa. Tiene que haber un culpable. Y fíjense qué aceradamente, qué velozmente funciona el programa Ego, que no hace otra cosa sino todo el día tratar de hallar culpables.
de una manera, por cierto, automática e irreflexiva. Y eso nos somete a un estado constante de exasperación, irritación, ansiedad, y la culpa operando porque tengo miedo de abrir la boca, de expresarme, de decir algo o de tomar alguna decisión. ¿Cuántas veces pensamos antes de decidir algo? ¿Por qué? Porque estamos condicionados por la culpa. Ahí es donde, por ejemplo, este concepto de error, fíjense según por supuesto mi percepción, esto abro ahí para que lo veamos. Si uno quita ya ahora la palabra pecado de por medio, lo que sí existe es la necesidad de una reparación. Ante una equivocación, una reparación. Voy a ir siempre lo pongo en la práctica para que sea más sencillo de comprender. Por ejemplo, yo como músico me veo obligado, y esta es una determinación, a ver cómo sería esto es responsabilidad mía, esto me lo exijo yo, habría que ver por qué razón me exijo determinadas cosas. Me exijo como músico, cuando voy a tocar en el escenario, voy a grabar un disco, lo que fuere, me exijo a mí mismo a no equivocarme. Y entonces fíjense como por una especie de cómo se extiende la culpa y el pecado sobre algo que debería ser abordado como una consecuencia natural y lógica del devenir diario. Porque entonces, ¿qué sería lo correcto? ¿Qué quiero decir? Estoy tocando, me equivoqué en un acorde, me desalinea y me perturba profundamente. Esto es un mecanismo automático. Si soy observador de mi mente, si estoy vigilante de mi mente, puedo observar esto con profunda nitidez. Y por lo tanto, cómo condiciona a la hora de tocar hasta el punto de que arriba del escenario uno necesita que pase cierto tiempo y cierta cantidad de temas para fluir con la música. Y eso, yo digo, necesariamente no tiene otro origen que la culpa y el pecado. Porque ha sido la vara con la cual se educó durante cientos de años, a vaya a saber cuántas generaciones. Por ejemplo, era la metodología que se utilizaba en los primeros conservatorios. De qué manera se instruía a los primeros músicos. Lo he llevado a mi terreno, podría llevarlo a otros, pero básicamente funciona así. Entonces, en vez de cultivarse una actitud mucho más natural, mucho más relacionada con la vida y con el juego, y con esto termino, que en definitiva eso es la música, eso puede ser la educación en artes, eso debiera ser la educación, imagino yo, una educación más actual debiera aplicar en un porcentaje mayor el aprendizaje significativo de Piaget. Y entonces, muy probablemente, no lo puedo aseverar, viviríamos con un poquito más de desconstructuración, seríamos un poquito más felices, tendríamos menos temor de hablar, podríamos comunicarnos con más espontaneidad, sin estar supeditados a la respuesta de mi hermano. Afortunadamente, un curso de milagros está y nos sirve para revertir esto, ¿no? Y poder entender que todo el trabajo es mental y la corrección la debo efectuar yo. Bueno, pero no quería dejar de tocar este punto porque es bueno, acá lo pongo arriba de la mesa, cómo se da en mi experiencia. Incluso hay actitudes infantiles. Uno tiene un problema en un hogar ajeno, no sé, se soltó el flotante el depósito que evacúa, que suelta el agua para el inodoro y tiene todo un problema en comunicarlo. Intenta tapar eso de algún modo, ojalá funcione otra vez. Se rompió, esa sería la peor de las opciones. Se rompió, voy a ser castigado ante eso.
Eso en la doméstica. Puedo ver el impacto de la culpa y el pecado en eso, ¿no? Gracias, mis amores. Bueno, muchas gracias, Cookie, por la reflexión que hiciste. Yo quisiera hacer un recorrido breve sobre cómo en otras tradiciones abordan el tema del pecado para que lleguemos a la nuestra y la comparemos y miremos un poco cómo es la relación. Por ejemplo, en el hinduismo, obviamente que existe también la palabra pecado, eh, pero no se asume como una transgresión a Dios propiamente dicho, entre otras cosas porque es una tradición religiosa politeísta, ¿no? Entonces no hay un solo Dios único que establece las normas y las leyes y unos sacerdotes que velan por el cumplimiento de esas leyes y no te juzgarán o te mandarán los infiernos o bueno, te castigarían de otras formas en tiempos remotos, ¿no? Hasta incluso la muerte. Entonces, como son múltiples dioses, hay unos dioses principales, pues hay una triada que son los principales, Shiva, Vishnu y Brahma, pero luego hay una multiplicidad de dioses que la gente se relaciona con ellos en función de los atributos de ese dios, si es el dios de la agricultura o el de la sabiduría o el de la prosperidad, ¿no? Entonces en el caso de la diosa Lasmi o Saraswati, bueno, así sucesivamente. Entonces la gente los busca para que les ayude en sus cosechas o en sus relaciones o en su economía, ¿no? Muy parecido a los dioses griegos también, ¿no? También son dioses muy caprichosos. En la cultura griega eran dioses que se metían con los hombres, tenían relaciones sexuales con las mortales, tenían hijos que eran semi-inmortales. En el caso de la tradición hindú, el principal dios de ellos, Shiva, va a buscar a su esposa y su hijo se interpone y le dice que se estaba bañando su mamá y él se pone iracundo y le corta la cabeza y cuando la mamá sale se pone furiosa, entonces Shiva no sabe qué hacer y sale a buscar la primera cabeza que encuentra y la encontró un elefante y ahí nació el dios Ganesha. ¿Ves? Entonces, no es el dios perfecto, ¿no? Y absoluto del mundo judeocristiano, sino que son otro tipo de dioses, ¿no? Y por lo tanto no hay que ese tema de que dicta unas leyes y se cumplen. Obviamente que cada dios tiene sus propios atributos. En el caso del mundo griego, esa triada de Zeus, Neptuno y Hades se repartieron el mundo. Entonces Zeus se quedó con los cielos, Neptuno con los mares y Hades gobiernan el inframundo, ¿no? Donde van las almas de los muertos. Entonces son dioses muy distintos, pero no hay ese concepto de pecado. Y lo que sea en la cultura hindú es el concepto del karma. O sea, yo cometo una mala acción y no es propiamente un Dios que me castiga por esa mala acción, sino es el karma. Todo lo que yo hago tiene un efecto, una consecuencia. Entonces, toda acción tiene una reacción. Es la ley de causa y efecto. Entonces, lo que tengo que hacer es hacer buenas obras, ¿no? Sumar karma positivo y restar karma negativo hasta que me purifique interiormente y trascienda el ciclo de los karmas, que es el ciclo de las reencarnaciones y llego a la iluminación total. En el budismo tampoco existe, digamos, centralmente el concepto del pecado. Ellos manejan como los tres venenos, lo llaman, de la mente, que es la ignorancia, el sufrimiento y la aversión, que es como el odio, digamos, al otro. Y esos tres venenos son los que me impiden, digamos, unificar mi mente, trascenderla y llegar al nirvana. Entonces tengo que sanarlos, pero no es un tema del pecado, sino que yo examino los deseos, los apegos, mis emociones negativas, reconozco que son ilusorias como el del mundo y el cuerpo y lo trasciendo. Entonces, en el caso del budismo, pues hablan de practicar el dharma, que es el buen hacer, digamos, que sería lo mismo que en el hinduismo, pero no está el pecado ni hay un Dios.
Entre otras cosas, en el budismo no existe el concepto de Dios, entonces no hay un Dios a quien rendirle cuentas. Así que podemos llegar a y en el caso de la tradición china del taoísmo, simplemente es el Tao, que es la búsqueda de la armonía. Entonces, si yo me salgo, digamos, de ese flujo de la armonía del universo, pues voy a tener, digamos, una vida de sufrimientos o problemas, y lo único que tengo que hacer es volverme a conectar con el Tao, con el camino, que finalmente es la armonía conmigo mismo y con el universo, pero no se plantea como un pecado o como una transgresión contra un Dios, porque tampoco existe Dios. El concepto de Dios no existe en el taoísmo. O sea, para sorpresa nuestra, hay 3 grandes religiones que no tienen el concepto de Dios: el budismo, el jainismo, también en la India, y el taoísmo. ¿Ves? Son tradiciones espirituales muy fuertes, muy poderosas, pero no tienen la referencia de un Dios como lo tenemos nosotros, ¿no? Entonces volvamos a la cultura nuestra. Y entonces resulta que en las 3 religiones abrahámicas que se proclaman hijas de Abraham, que es el judaísmo, el cristianismo y el islam, entonces esas 3 culturas que comparten en cierta manera la tradición del Antiguo Testamento a su manera, en el caso de, digamos, los 2 grandes árboles que se abren a través de Abraham, su hijo mayor Ismael, que se convierte en el profeta del desierto, y finalmente esos son los árabes y los musulmanes, y su hijo, el otro hijo, que es Isaac, del cual deviene pues toda la tradición del pueblo de Israel y judeocristiana, ¿no? Así que son hermanos que ahora viven confrontados y se están despedazando, pero finalmente son hermanos. Ambos son hijos de Abraham. Entonces, ellos todos comparten, digamos, el mismo mito de la creación del libro del Génesis, pero la interpretan distinto, ¿no? Entonces tenemos que preguntarnos por qué. O sea, todos reconocen el texto del Génesis y la creación de Adán y Eva y la famosa fruta prohibida que se comieron y que Dios los expulsó del paraíso, pero eso no tiene la misma connotación en las 3 religiones. O sea, prácticamente para el Islam, ellos dicen de que nadie tiene que pagar por los pecados de otros, ¿no? O sea, yo no tengo que pagar por los pecados de mis padres, ni de mis abuelos, ni de ninguno de mis ancestros, ¿no? Y lo mismo sucede en el judaísmo, pero en el cristianismo el tema del pecado original es central, es muy central. O sea, nos dicen que debido al pecado original de Adán y Eva, nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa. O sea que por generaciones y miles de generaciones, a través de miles de años, nacemos pecadores, ¿no? Y podremos morir pecadores. Y parece que no tuviéramos redención a lo largo de la historia. Eso es lo que es central en el cristianismo. No lo es en el judaísmo, no lo es en el islam. Existen pecados en el sentido de transgresiones a la ley de Moisés, en el caso del judaísmo, o a las leyes del Corán, en el caso del Islam, pero tú no naces con una naturaleza pecaminosa, sino que cometes unos pecados y puedes confesártelos. La confesión es distinta en cada una de esas religiones y puedes llegar al perdón, ¿no? Que es el arrepentimiento, digamos, la confesión ante Dios. O sea, en el caso del judaísmo y en el islam no hay un intermediario entre el hombre y Dios, como sí sucede en el cristianismo, en el caso de la iglesia y el sacerdote. Entonces yo me confieso ante Dios, reconozco mi pecado, manifiesto
un profundo arrepentimiento y un deseo de reparar el bien y hacer el bien, hacer buenas obras. Y en eso se parece mucho el judaísmo y el islam, ¿no? Prácticamente es lo mismo en esas dos religiones. En cambio, en el cristianismo somos pecadores, arrastramos la mancha del pecado original, ¿no? Más los pecados que cometemos en este mundo y lo vamos a solucionar a través de lo que llama la Iglesia Católica el sacramento del perdón. Yo voy y me confieso ante un cura que aparece como intermediario entre Dios y los hombres, y el cura se siente revestido a través de la Iglesia con el poder de perdonarnos el pecado, ¿no? Y entonces, después de la confesión, el cura me da unas penitencias que puede ser rezar varios Padres Nuestros o varias Ave Marías o bueno, qué sé yo, y ya mis pecados fueron perdonados. Y en el medioevo estaban las indulgencias, que se perdonaban todos los pecados a través de un decreto del Papa, ¿no? Y tú tenías que darle una cantidad enorme de dinero a la Iglesia Católica a cambio de las indulgencias. Entonces, digamos, veamos que el panorama no es igual en todas las religiones, ni siquiera en las llamadas religiones abrahámicas, sino que el concepto del pecado es central y muy central es en la cultura cristiana. Ese es lo que quería señalar. A mí me gustaría comentar algo. Primero, invitarlos a todos a que, sea a través del chat o levantando la mano, compartan su reflexión, sus dudas, sus preguntas. A mí, escuchándote, Oscar, y todo lo que he reflexionado esta semana sobre el tema, me viene esto. En todas las culturas, sobre todo como tú dices, en la cristiana, donde el concepto de pecado está tan enraizado, unido a la culpa y el miedo al castigo, pareciera que hay una autoridad, ¿sí?, que no es la de Dios, que decide lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Las leyes del mundo, los preceptos religiosos, los preceptos morales. Y Jesús, fíjate que de qué manera tan maravillosa, ahí me voy a meter en el curso porque yo lo siento así. Jesús postula dos cosas fundamentales. Primero es que hay una sola autoridad, que es la autoridad de Dios. No hay ninguna otra autoridad. Lo que vemos acá como autoridad son reflejos, pero no es la autoridad de Dios. Y segundo, postula que nada real puede ser amenazado. O sea que la idea de que podemos traicionar a Dios, de que podemos transgredir las leyes de Dios, o de que podemos afectar o mancillar la creación, desde la mirada de un curso de milagros es absolutamente imposible. Desde ahí, por eso dice Jesús, el pecado no existe. La culpa no existe tampoco, porque si no hay pecado no hay culpa, y si no hay pecado ni culpa no hay castigo. Desde la lógica yo lo entiendo así y a mí me cierra. El tema es que yo quiero sacar de mi mente, por eso pido ayuda, la idea de pecado, de culpa y de castigo, porque eso me sigue torturando. Y voy a contar una anécdota personal, si me permiten, pero el otro día yo salí con el auto y tuve un pequeño accidente y rocé el auto de otra persona, no sé si me rozó el mía o yo a mí, la cuestión es que mi auto se rompió un poquito, no mucho. Entonces llegué a mi casa y me di cuenta que yo tenía miedo. ¿A qué? A lo que me iba a decir mi compañero, mira. Entonces dije, me centré y dije, llegué y le dije, Eduardo, vos y yo somos dos personas adultas, los papás suelen retar a los hijos, pero las parejas no corresponde que reten a la otra pareja, así que yo me voy a hacer cargo como adulta responsable, así arreglar el auto, lo hice, pagué y listo. Cero culpa, fue un error, que ni siquiera sé si fue mío o de la otra persona porque no nos pudimos dar cuenta, pero de hecho había que arreglar el auto. Entonces, si pudiéramos ver así las cosas, que bueno, para mí fue buena la experiencia, darme cuenta de que yo puedo asumir la responsabilidad de un error sin sentirme culpable. Pero quiso venir la culpa y yo la vi venir, la vi venir.
Entonces, esto es un tema que, bueno, ¿qué otra herramienta tenemos para esto que el perdón? No sé qué otras culturas, ustedes hablaron de la rectación, bueno, la cultura católica o en la religión católica hay que confesarse, entonces es una autoridad que no es la de Dios la que decide cuántos Padre Nuestros y Ave María tenés que rezar para ser eximido de ese pecado. Y de hecho creemos en eso, creemos que nos dicen, hacé tal cosa, y si haces eso, sos eximido, sos redimido. ¿Mm? Y sin ofender a nadie, todos sabemos que funciona así esto. ¿Mm? En otras culturas tal vez sea simplemente la recta acción, corregir el error, pero nosotros no hablamos de un error en la forma, hablamos de un error en la mente, que no es lo mismo. El error está en la mente. Y el error es creer que se puede mancillar la creación, que se puede transgredir las leyes de Dios, que se puede traicionar a Dios. Eso Jesús no lo dice claramente, y no solamente lo dice, lo explica con una claridad meridiana. Entonces, y nuestra parte es justamente entregar al Espíritu Santo cada vez que descubrimos que tenemos miedo y lo remitimos a la culpa y detrás de la culpa, ¿qué creímos que hicimos mal? Y entregar esa idea al Espíritu Santo. Creo esto que tiene que ver con esto, que hay una autoridad en el mundo, muchas autoridades en el mundo que deciden lo que está bien y lo que está mal tiene que ser castigado y lo que está bien tiene que ser premiado. ¿No? Y así funcionamos. Es extraordinario. Yo no lleva, a mí me remite siempre a mi acción, a qué dinámica tengo yo con el mundo. Fíjate, acabas de citar algo muy habitual, que es el accidente vial, a donde un alto porcentaje, vamos a ponerlo así, dado que no soy un experto en enojos, tampoco sé cómo viven los individuos de otras culturas, pero previo, digamos, acaecido el hecho, en vez de haber un razonamiento tranquilo para apaciguar, para priorizar lo que hay que priorizar, que es la salud de quienes estaban en el habitáculo del vehículo, hay una reacción de enojo. ¿Y qué buscamos primero? Y un culpable, a ver quién tiene la razón, vos o yo, quién paga. Porque uno de los dos tiene que ser culpable. Una solución salomónica, bueno, somos culpables los dos, somos responsables los dos. Pero es que, y esta es la invitación a que nos compartan, también es divertirnos un poco con este asunto, ¿no? A que nos compartan en el chat, a ver cómo cada uno de ustedes vive la culpa en sus vidas. Otra cosa es no observarla, esto ya sabemos que cuando se naturalizan estos mecanismos, no se nos insta, no investigamos, en el orden de la espiritualidad no hay revisión de estas cosas. Generalmente se aceptan y se dicen, bueno, así es la vida. No, está bien, esto es así. Por otro lado, claramente, eh, fíjense qué diferencia notable hay. Esto se da mucho en los trabajos en relación de dependencia, a donde hay un jefe. En ese caso, la autoridad es el jefe. Y en ese caso lo que ocurre es, creo que todo el mundo lo ha experimentado, eh, una reacción adversa cuando tengo que recibir órdenes. Y esto y no otra cosa es lo que se nos menciona en el curso como el problema de la autoridad, ¿no? Finalmente es un reflejo de eso. ¿Qué querés, tener razón o ser feliz? Porque lo que hay es claramente una resistencia de mi parte a hacer lo que un individuo que está separado de mí me ordene. Y en todo este revuelto, de nuevo, lo que aparece es el sistema en el cual estamos insertos. Fíjense que ahí yo no he tocado en ningún momento el tema de la religión. Sin embargo, detrás de la búsqueda y de encontrar un culpable, ¿qué sobreviene? O de que alguien me diga, no, estuvo muy bien, ¿eh? Estuvo muy bien. Estamos buscando alivio a una carga. Esa carga se siente.
No sé si es tan sencillo de observar y tan sencillo de poner en palabras, pero hay un peso. No es lo mismo haber chocado que me hayan chocado. No es lo mismo. En el orden del pensamiento del mundo no es lo mismo. Inmediatamente hay una transferencia, una proyección de la culpa hacia otro individuo. Por lo tanto, yo estoy buscando aliviar ¿qué? ¿Qué estoy buscando con eso? No puedo eximirme de preguntarme estas cosas para poder ver un poquito todavía, para poder afianzar más mi práctica. Evidentemente hay toda una solución, acá no quiero caer en un curso de milagros, porque la propuesta es reflexionar desde un lugar un poco más criollo, ¿no? Un poco más terrestre, y examinar las conductas humanas. Y eso, creo yo, proviene básica y fundamentalmente de la culpa. Ahora existe algo que antes no existía en mí, que se llama culpa. Por lo cual tengo que pagar un precio para poder eximirme de ese peso espantoso que esa culpa ejerce sobre mí. Lo mejor de todo es que es totalmente parcial, es decir, efímero, absurdo, o se podría ver de otro modo. Voy a ser aliviado y voy a ser exonerado de mis culpas hasta el próximo evento desastroso, ¿no? Que puede ser cualquiera. De romper un foco, estar jugando a la pelota y romper el vidrio de la vecina cuando éramos chicos, o tener un accidente con el auto. Eh, Me preguntaba, perdón, Juki, ¿terminaste? no, ahora, decía que a modo de síntesis, lo que permanentemente creo que buscamos todos es eso, aliviarnos de la culpa, que la culpa la tenga otro, ¿no? Eso, mi amor, gracias. Me preguntaba si tú sabes, Oscar, o alguno de los presentes, cómo ver este tema en nuestras culturas nativas o ancestrales, ¿no? Que en algo en lo que no hemos investigado, por lo menos yo no me di cuenta de mirar eso. ¿Cómo ven esas etnias que viven en lugares más contacto con la naturaleza, o nuestros indígenas, nativos americanos, si manejan que han nacido también en una cultura cristiana, pero son muy anteriores, o sea, muy anteriores. Entonces, no sé, esto me gustaría saberlo también, lo planteo. A ver, no conozco mucho en las culturas, digamos, nativas americanas, cómo se relacionan con el concepto del pecado propiamente dicho. Pero lo que sí podemos decir es que son culturas o tradiciones espirituales de carácter animista, ¿no? Quiere decir que son culturas en las que el hombre es parte de la naturaleza y no se proclama el rey de la naturaleza como sucede con las religiones agrícolas que surgieron después de que pasamos de la condición de nómadas a sedentarios, digamos, en África o en Europa o en Asia, y comenzaron a surgir las religiones agrícolas. Entonces, esas religiones animistas no se consideran que son el rey de la naturaleza, sino parte de la naturaleza, no parte de la madre tierra o la Pachamama, ¿no? Y tienen una relación con la naturaleza por lo que les provee, el sol, la luna, con las cosechas, por ejemplo, o con la caza, y buscan cierta armonía con la naturaleza, o sea, no van a producir una mortandad de animales por simplemente matarlos y masacrarlos, solamente matan uno o dos animales que necesiten para comer e incluso le piden disculpas por ello, ¿no? E incluso cuando van a recoger determinados frutos o determinadas cosas, ellos establecen una relación con lo que llaman el elemental de las plantas, como si las plantas tuvieran un alma, ¿no? Y se relacionan con ellos para hacer las sanaciones o para el tema de los alimentos. Entonces no hay una relación de culpa y un castigo de un Dios que te va a castigar. Obviamente que consideran que si se rompe la armonía con la Pachamama, con la Madre Tierra, pues esta va a reaccionar
y vamos a tener algunas consecuencias, digamos, de desastres naturales por el estilo, pero no hay un tema del pecado propiamente dicha. Entre otras cosas, en la tradición judía, si uno mira los primeros libros del Antiguo Testamento, hay una transición del animismo a la religión agrícola organizada. Y es parte, digamos, de esa construcción mitológica, cómo destruir el animismo, que era lo que dominaba en el pueblo, y llevarlo a otra concepción de Dios. Y eso lo podemos ver en la figura, por ejemplo, de la serpiente que tienta a Eva, ¿no? Y la serpiente que es capaz de hablar con Eva y que Eva es capaz de hablar con ella, que era un poco lo que se da en las culturas indígenas americanas, que ellos hablan con la naturaleza, hablan con los animales, hablan con el agua, ¿no? Entonces, ya en cierta manera demonizan a la serpiente. Y luego, pues hay otro pasaje también animista en el Antiguo Testamento, que es, por ejemplo, el famoso diálogo de Moisés con Dios a través de la zarza ardiente, o sea, habla con una planta, ¿no? Y esa planta representa a Dios. Y esa planta ardiendo le entrega las tablas de la ley, ¿ves? Esos son remanentes del animismo que todavía quedan en el Antiguo Testamento, que es parte de la transición, ¿no? Pero igualmente el pueblo hebreo era un pueblo muy animista. ¿Qué pasa con Moisés cuando regresa de haber hablado con Dios en la zarza ardiente y traía las tablas de la ley? Que, que los judíos, el pueblo hebreo, estaba adorando un becerro de oro, o sea, una figura animista. Y toda la construcción del Antiguo Testamento es tratar de imponer un Dios absoluto frente a una cantidad de dioses que el pueblo judío seguía celebrando y seguía adorando, hasta que logran imponer, digamos, el monoteísmo, pero eso no se hizo de un día para otro. Eso fue una construcción de siglos, digamos. Ahora, yo quiero volver al tema, no sé si te quedó bien el tema de las tradiciones indígenas americanas, Elida, para no Sí, cortar. coincido contigo porque estaba buscando acá y las tradiciones hablan de la idea de pecado como desarmonía, desequilibrio, desbalance. Y entonces las prácticas serían prácticas espirituales, comunitarias, para restablecer ese equilibrio, ese balance en la naturaleza. Pero en ningún momento hablan de castigo ni de culpa. Esto No. lo acabo de ver. Es más, creo que todos Que vimos una corrobora lo que película, acabas de decir. creo que todos vimos una película muy hermosa que se llama Avatar. No sé si todos lo vimos, Sí, no sé si tú, sí, Elida y sí. Cookie. ¿Y qué es lo que se encuentran en ese planeta, digamos, los humanos que van a conquistarlo? Es que ese pueblo nativo era animista, o sea, se congregaban ante el gran árbol, ¿no? Y si mataban a un animal le pedían perdón. Y finalmente, si lograban montar sobre el dragón es porque lograban una interacción con el dragón. Y así sucesivamente. Entonces, era una religión absolutamente animista que buscaba la armonía con la naturaleza, y los humanos colonizadores que iban en función de explotar recursos naturales estaban arrasando con esa naturaleza. Eso es lo que nos refleja esa película, pero nos muestra, digamos, en esa, digamos, población nativa de la película Avatar, pues esa armonía eh, y esa relación sagrada con la naturaleza, y ellos se sentían parte de la naturaleza. Esa es la esencia, digamos, de las tradiciones animistas, ¿no? Bueno. Ahí, perdón, porque yo creo que en realidad la pregunta también sería, ¿existe un equivalente de pecado en otras tradiciones? Y yo sinceramente creo que no. En equivalente igual a como lo tenemos el cristianismo, yo creo que no. No, Hay una, digamos, hay una traducción de la palabra como error o transgresión, pero si dicen los indígenas, por ejemplo, maltratar la naturaleza, destruir por destruir la naturaleza, sean plantas o animales, ¿ves? Porque todo hay que conservar la armonía. Entonces, la madre tierra me da y yo la cuido,
¿no? Porque me seguirá dando. Entonces no la voy a destruir, pero no voy a romper la armonía. ¿Ves? Pero no se asume como un pecado, sino que si lo hago, pues va a tener unas consecuencias de que no va a tener alimento, por ejemplo. Bien, ¿por qué digo de llevar esto a otras culturas? El significado, como nosotros lo vivimos, lo que para nosotros significa el pecado, no existe en otras culturas, según él. Fíjense, en las tradiciones amazónicas o de los indios caribe, es muchísimo más relevante para ellos el paso de la adolescencia a la madurez. Dejar de ser un niño y pasar a ser un adulto. Eso requiere de un ritual de muchísimo dolor para los varones, que está incluso, no sé, desde un punto de vista científico vinculado al aparato inmunológico para reforzarlo, pero desde el punto de vista del entendimiento de ello es porque se abandona el mundo a donde uno es amparado para transformarse en un guerrero, en un proveedor. Eh, las mayoría de las tradiciones, creo yo, sin ser un especialista, parten desde un punto de vista mucho más sensato y responsable. Hay cierto pensamiento infantil en el hecho de que, y ahí podemos verificar el alcance de la palabra pecado para nosotros, en suponer que de lunes a sábado acumulamos una serie de pecados que el día domingo, con la confesión, desaparecen para que el día lunes nosotros, como un capacitor, empecemos a acumular pecados hasta el otro sábado. Por ejemplo, en el Advaita Vedanta, y del mismo modo en el budismo, en la tradición védica, lo que hay es asumir que lo que hay que aprender es a desapegarse, dejar de lado las percepciones que tenemos a través de los órganos de los sentidos, porque es eso lo que nos condiciona, en definitiva, lo que nos vuelve personas, entidades vivientes susceptibles de vivir dolorosamente, angustiosamente, como consecuencia de habernos identificado con una entidad falsa, ¿eh? Que esto es también lo que plantea el curso. Pero hay una decisión un poco más responsable, no había devotos que fueran a pedir la indulgencia de un maestro, pero sí la orientación. Esto está clarísimo. Eh, bueno, por eso empecé reflexionando acerca de cómo condicionó mi vida el concepto de pecado, ¿no? Ahí, Jorge, hay algunas preguntas que sí. María Inés levantó la mano. Bueno, mira, dame un segundo, María Inés, porque estas preguntas están antes. Dice así: hola, muchas gracias por compartir. Pregunto, ¿dónde reside la culpa según otras culturas o religiones? Y como medio de la absolución es el hacer, reparar o corregir. ¿Qué opinión tienen? ¿Es necesaria la culpa y el pecado como medio para llegar al cielo? Eso pregunta Jorge. No sé si querés responder, Oscar. Elida. Está escrita esa pregunta, no la veo Sí, yo en el chat. sí. ¿Está en el chat? Bueno, la quiero leer de Ah, no, nuevo. espera, porque no, escucha, ya ahora la pongo. Acá hay un asunto. Ya la coloco para todos. Ahora sí la van a ver. ¿Mm? Un poco después dice: más adelante, nada me pareció cometer pecado, por lo que en la sociedad cristiana lo que se considera pecado no lo es, pues la naturaleza del hombre es como la de los animales, por lo tanto, nada es pecado. Bueno, eso dice Jorge. A lo mejor, Jorgito, si se puede sintetizar un poco la pregunta, por ahí queda un poco más claro. Básicamente, si es necesaria la culpa y el pecado
Ahí, de llegar Marini, al Ya, cielo. ya. Que estaba estoy, hablando con el micrófono apagado. estoy reactivando el audio, ¿Ah? Marines. Tenés que... Ahí, Ahí está. ahí. ¿Sí? Bueno, lo que yo iba a decir oportunamente era que simplemente, bueno, no sé si simplemente, pero creo que se trata de una cuestión de equilibrio en todo. En definitiva, lo que estamos tratando de entender es que todas las religiones y en todas las culturas, de lo que se trata es de un equilibrio. Y eso una manera de preservar la armonía en definitiva, de hacerse cargo de lo que uno hace, porque tanto los que estaban con respecto, por ejemplo, que tienen la cultura animista o que ellos, la naturaleza, hablan con el agua, con esto, con aquello, de alguna manera, este, procuran hacer el bien y piden perdón, por ejemplo, si sacan las plantas y todo eso. Es una manera de hacerse cargo, de lo mismo que cuando chocan el auto o pasa algo. Si todos somos responsables de las cosas que hacemos y podemos hacernos cargo en el momento. No digo que el que no es culpable se haga cargo, pero tampoco es si ambas partes, esto es como los matrimonios cuando se divorcian, dicen 50% tuvieron la culpa uno y otro, ¿no? ¿Y hasta dónde? Eso sería tal vez una solución salomónica, como decía recién Cookie, creo. Pero no sé, me parece que de lo que se trata es en todo momento de establecer la armonía, el equilibrio con la propia conciencia. Porque más allá de que uno va al sacerdote, como decían recién, de lunes a sábado, uno comete todos los pecados y el domingo lo perdonan, no. Se trata de una cuestión de conciencia, de cada uno cómo se hace responsable de lo que cree que está bien y que está mal, porque oye, antes estaba como más claro, ¿no? Con el tema de la cultura, de la agricultura y todas esas cosas, era todo como más simple. Pero ahora hay muchísimas cosas de las cuales hay que hacerse cargo. No solo, yo creo que el colectivo en general, ¿no? Si todos, de alguna manera, tal vez es un mundo ideal, pero creo que esa es me parece a mí, opino que eso ayudaría muchísimo a que si cada uno pudiera, más allá de entenderlo como un pecado, no, si no. Creo que el pecado es un desequilibrio, simplemente. Es un desequilibrio. Decía Oscar hace un rato, es un error o una transgresión. Sí, pero del cual hay que hacerse, es nada más que no se trata de la palabra pecado en definitiva. Es hacerse cargo según la propia conciencia. Y se me ocurre a mí, opino humildemente. Bueno, muy bien, muchas gracias, Inés. A ver, tanto para Inés como para Jorge, es la pregunta del chat, ¿no? En el chat dice, ¿es necesario la culpa y el pecado como medio para llegar al cielo? ¿No? Y bueno, Inés asume lo de hacernos responsables. Y eso también es la enseñanza de un curso de milagros, obviamente. Hacernos responsables de nuestras acciones, de nuestros errores y corregirlos. El tema es que en la cultura nuestra, o sea, más allá del universo pequeño de estudiantes de un curso de milagros, digamos, la mayoría de la gente que vive en la cultura cristiana, que es, digamos, nosotros podemos decir que no somos cristianos practicantes, pero pertenecemos a la cultura cristiana y a los arquetipos cristianos de pecado y culpa. Para la mayoría no es así, no es así. Y la pregunta es por qué el cristianismo le da una centralidad tan grande al tema del pecado original y de la culpa. Y pues lo único que yo podría, digamos, como tratar de explicar es que cuando Pablo de Tarso reinterpreta la muerte de Jesús ya no como una ejecución que hace el imperio romano contra alguien que lo consideraba un rebelde, y obviamente que para la jerarquía de la iglesia judía era un hereje, pero como no lo podían ejecutar porque
ya eran un protectorado romano, entonces tenían que pedirle al imperio que lo ejecutara, entonces no lo podían condenar por herejía, por blasfemia, como era la acusación que hacían los sacerdotes judíos contra Jesús, entonces le piden al imperio que lo ejecute por rebelde, ¿no? Por estar anunciando un reino que no era el del emperador, ¿no? Y tampoco obviamente del rey Herodes. Entonces, esa ejecución que para los discípulos de Jesús era un tema muy complicado de explicarlo recién, digamos, muerto Jesús, debido a que la muerte en la cruz era la muerte más vergonzosa que existía en la época. Eso lo practicaba el Imperio Romano contra los rebeldes o los peores criminales. Así que era muy vergonzoso para la época decir que alguien murió en la cruz. Y el que resuelve, digamos, ese tema, unos 20 años después de la muerte de Jesús, es Pablo de Tarso. Entonces él dice, no, él no fue ejecutado, él fue sacrificado y se ofreció en sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Fue la gran expiación, ¿no? Y como la expiación judía era llevar al altar y matar a un cordero y el penitente pues se purificaba sus pecados con la sangre del inocente, que era el cordero, entonces lo vamos a llamar a Jesús el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y la sangre de Jesús nos purificó los pecados. Entonces ya esa reinterpretación, que es la que cimenta, digamos, sus discípulos en el Nuevo Testamento, pues después hay que justificarlo. O sea, si Jesús se sacrificó por nosotros y murió por nuestros pecados, y Dios en su inmenso amor por el hombre entregó su Hijo para que fuera sacrificado, y a partir de sacrificio, esa gran expiación, fuéramos purificados y salvados de nuestros pecados, entonces ya la teología cristiana necesitaba justificar de qué pecados estábamos hablando, de qué pecados nos estaba salvando Jesús, ¿no? Y para poder justificar, digamos, esa construcción teológica que se hace a partir de la crucifixión de Jesús, es que le dan esa centralidad al pecado original. O sea, tenemos la mancha del pecado original y Jesús nos la quita a través de su sacrificio en la cruz. Obviamente que el Jesús del curso de milagros nos dice que no, que Él no murió por nuestros pecados, ¿no? Que su mensaje no era la crucifixión, sino la resurrección, la redención de la mente a través del perdón, de la paz y del amor, y que ese era su mensaje, y que su mensaje fue mal interpretado. Entonces, en el inconsciente colectivo, nosotros tenemos reforzada la culpa, no solamente por el pecado original, sino porque Jesús murió por nuestra culpa, ¿no? Eso es digamos, un reforzamiento de la culpa colectiva. Yo hace muchos años vi un video muy simpático, incluso lo intenté buscar para esta jornada de hoy, pero no lo pude encontrar. Es un video para ir de unos 5 minutos, donde a una persona adulta con un niño muy pequeño de 5 o 6 años, qué sé yo, a una iglesia, y le muestra el Jesús colgado en la cruz, pues ahí en el atrio de la iglesia, y entonces le dice el niño, ¿y quién es él? Entonces el adulto le dice, él es Dios, ¿no? Y entonces el niño le dice, pero ¿por qué está ahí colgado y muerto? Y entonces le dice, murió por tu culpa, le dice al niño, por tus pecados, ¿no? Así que arrepiéntete de tus pecados para que te salve, porque Él se sacrificó por nosotros, ¿no? Es una representación muy gráfica, muy simpática, pero es un reflejo de eso, y eso lo tenemos interiorizado en el inconsciente colectivo nuestro, ¿no? O sea, no solamente tenemos la mancha del pecado original, porque esa no es nuestra naturaleza, porque la heredamos genéticamente de nuestros padres originarios, Adán y Eva, sino que cargamos con la culpa
¿no? De la muerte de Jesús y de su crucifixión, porque Él se ofreció un sacrificio por nuestros pecados. Por culpa de nuestros pecados, Él se sacrificó, ¿no? Entonces, ese reforzamiento de la culpa es muy, pero muy potente y muy poderoso en la cultura nuestra. Y ahí viene la pregunta entonces de Jorge. ¿Es necesaria la culpa y el pecado como medio para llegar al cielo? La respuesta es no. Es más, la creencia en el pecado y la culpa es lo que nos impide llegar al cielo. Es lo que nos impide trascender este mundo ilusorio. Porque primero no nos sentimos merecedores del amor de Dios. Nos sentimos indignos. Recordemos una frase muy popular en el cristianismo. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme, ¿no? O sea, el amor no es digno que entre en mi casa porque yo no soy digno, yo estoy manchado, yo soy un pecador, ¿no? Y entonces si yo me considero indigno y pecador, pues no merezco el amor y tampoco me voy a amar. Y el camino de regreso a Dios es a través del amor, a través del perdón. Entonces, el pecado, lo que hace la creencia en el pecado es impedirnos ver un camino real de amor y perdón para llegar a Dios. Eso es lo que hace. Entonces, como cargamos con esos pensamientos de culpa que son muy profundos en nuestro inconsciente, el curso nos va a decir que entonces hacemos un desplazamiento en nuestra mente, un desplazamiento inconsciente, tratamos de sacar esa culpa. ¿Y cómo la desplazamos? La proyectamos hacia otros. Entonces yo culpo a mi hermano o a mi hermana de lo que sucede, ¿no? De cualquier cosa que haya sucedido. Por tu culpa yo perdí mi empleo, por tu culpa yo perdí este negocio, por mi culpa yo perdí el examen en la universidad, ¿no? O por tu culpa cualquier cosa. Entonces, lo que hacemos cuando proyectamos la culpa es afirmar la separación. O sea, el mito de la expulsión del paraíso representa la separación del ser humano de Dios. El curso también dice que hubo una separación. La diferencia es que en el Génesis de la Biblia, nosotros, digamos, Dios es el culpable de la expulsión, nos sacó a patadas del paraíso porque nos comimos una fruta prohibida, ¿no? El curso lo que va a recuperar es la parábola del hijo pródigo. Nosotros elegimos salir de la casa del Padre y nosotros tenemos que regresar a la casa del Padre. Y el camino del regreso es a través del perdón de todas las ilusiones de separación. Pero ¿qué es lo que hacemos día tras día? Cada vez que yo juzgo a un hermano, a una hermana y los señalo, estoy afirmando la separación. Y la única manera de regresar es restablecer la unidad de la mente del Hijo, del único Hijo de Dios. O sea, uniéndome en amor y en paz a la mente de todos mis hermanos. Eso lo logro a través del perdón. En la medida que yo voy deshaciendo la culpa, el miedo, los pensamientos de ataque, de carencia, no todos los juicios, entonces me voy uniendo mi mente a la mente de mis hermanos y voy restableciendo la unidad de la mente del Hijo de Dios. Y cuando se restablece la unidad de la mente del Hijo de Dios, regresamos a casa, regresamos a Dios. Así que el pecado y la culpa no es el camino, precisamente es el camino que nos distancia de Dios y no el que nos acerca. Pero cuando puedo hablar, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, te oye, sí, podés. Bueno, pero cuando hablamos del tema del árbol del conocimiento, en realidad, es una cuestión también de la ignorancia, ¿no? Es una cuestión de que en qué ignorancia se vive, que no se aceptan determinadas cuestiones. Entonces, creo que pasa por ahí también. Ese es el tema de las generaciones y demás, creo que pasa por ahí. Uno tiene que
que darse cuenta tampoco, bueno, es una teoría personal, ¿eh? Yo tampoco creo que había que morir y ser un pecado tan grave, conocer las cosas de este mundo. Aprender y todas esas cuestiones tiene su consecuencia, que es la responsabilidad, y a eso apunta. Es decir, si fueron arrojados, bueno, hacete cargo de las cosas que puedas hacer. Creo que pasa por ahí, para mí pasa por ahí el tema, ¿no? Hacerse cargo, una vez más, te lo digo. Creo que uno, la ignorancia hace que uno no se haga cargo. Porque eso de echarle la culpa a los demás es hasta infantil hoy en día, yo creo. La primera reacción, sí, la primera reacción puede ser. Y más en el mundo de la forma, es un tema de dinero. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Si es un tema, lo manejamos en el mundo de la forma con respecto al dinero, o le decimos, bueno, perdonémonos, somos todos hermanos, ya está, vamos al seguro y listo. No es tampoco. Es decir, cada uno tiene su conciencia y verá cómo lo resuelve. Pero eso de que no pasó nada tampoco es así. Ahí. Mira, Está ahí. María Inés, interpretaciones sobre ese pasaje de la Biblia hay múltiples. Por ejemplo, la que tú haces del árbol del conocimiento y del bien y el mal, entonces simplemente lo que caímos fue en la ignorancia y comenzamos a experimentar la ignorancia. Pero veámoslo en detalle. No, en primer lugar, si Dios es omnisciente, omnipotente, ¿no? Y omnipresente, y si lo sabe y lo conoce todo, ¿para qué iba a poner a prueba a su hijo? Diciéndole no coman del fruto de este árbol. Entonces, si conoce su creación y su creación es perfecta, él no la va a poner a prueba, ¿no? Otra tesis sobre qué consecuencia tiene sobre el tema del árbol del conocimiento del bien y el mal, es que deviene en el tema del maniqueísmo del bien y el mal. Va a dividir el mundo entre buenos y malos. Y esa es la historia de la humanidad. Lo replicamos culturalmente. Si uno mira todas las películas que se producen, digamos, norteamericanas, que son las que llegan a nuestro medio, siempre hay unos buenos y unos malos. Y los malos atacan y tratan de destruir al bueno, pero siempre el bueno triunfa y es nuestro héroe, ¿no? Y digamos, políticamente hay un país que se cree el bueno y los demás son los malos, y entonces él tiene el poder militar para imponer el bien en todo el mundo, imponer la democracia, imponer tipos de gobierno y todas las cosas. Y eso sucede en la vida cotidiana. Entonces, nuestro ego siempre se va a autocalificar como el bueno y el malo son los otros. Y ya cuando generamos esa división entre nosotros, no hay solución. No hay solución porque perpetuamos esa lógica, esa dialéctica o esa espiral entre el bien y el mal, ¿no? Por lo tanto, la solución no es etiquetar a unos como buenos y otros como malos. Entonces hay unas guerras en Medio Oriente, entonces unos son los buenos y otros son los malos, o hay una guerra en Ucrania y unos son los buenos y otros son los malos. Ese concepto maniqueísta lo han utilizado las religiones, ¿no? Y sobre esa base, pues también han hecho guerras religiosas, han hecho cualquier cantidad de barbaridades a lo largo de la historia. Entonces, la solución no pasa tampoco por el maniqueísmo entre el bien y el mal, sino que hay que trascender incluso el concepto del bien y el mal. Más allá de lo que nosotros llamamos bien y mal, existe el amor, un amor que no tiene opuestos, o sea, que todo lo cobija, todo lo integra, todo lo protege, ¿no? Todo lo incluye y a todo lo sustenta. Ese, digamos, es el concepto de Dios que tiene el curso de milagros. Entonces, si la totalidad es parte de la creación de Dios y yo soy parte de la totalidad, yo no puedo clasificar o etiquetar a un hermano mío como bueno o como malo, porque lo estoy juzgando. Y lo hacemos todos los días. Cada vez que abrimos el noticiero,
Nos está diciendo un corrupto que se robó, digamos, un dinero público, alguien que asesinó a un vecino, una guerra acá, bueno, cualquier, o incluso lo que dijo el jugador de fútbol o el árbitro o el director técnico, y entonces tomamos partido por uno o por otro. Y esos son egos colectivos. El curso nos llama a no caer en esa dinámica de tomar distancia y observar el mundo como en una tercera posición, de reconocer la irrealidad de todos esos juicios, de todas esas condenas, de todos esos ataques, y contemplar más allá de eso, de ese concepto del bien y el mal, el amor que ilumina a cada uno de esos seres que estoy contemplando. Y eso es el trabajo del perdón que el curso nos invita. Un aspecto también que me gustaría resaltar es la idea errónea de que el castigo es correctivo. Es decir, todos creemos que si alguien paga por el error sufriendo de alguna manera, eso lo va a redimir o va a hacer que no vuelva a cometer el mismo error. Esto hay que revisarlo porque esa idea está en la mente, obviamente en la mente egoica, pero nuestro impulso siempre es o a castigar o a autocastigar. Para que no me castigue Dios, que seguramente que el castigo va a ser ejemplar, prefiero autocastigarme. Entonces me enfermo, por ejemplo, tengo un accidente, pierdo algo, y no me doy cuenta que es un autocastigo. Y creo que no, que por supuesto creo que la causa está afuera, no separada de mí. Esto, qué importante revisar esto, llevarlo al proceso de perdón. ¿Qué padre no ha creído que por retar a su hijo, castigarlo, mandarlo a la cama sin cenar, o mandarlo que no juegue con sus amiguitos? Eso, y lo digo porque también yo como madre he hecho lo mismo, pero ahora tengo la oportunidad de revisarlo gracias a las enseñanzas de Jesús. Qué locura, ¿no? Qué locura. Y sí, nuestra mente está totalmente enferma, porque creemos en todas estas locuras. Les hemos dado realidad. Sí, porque el pecado es locura, el pecado es demencia. Es creer que fuiste capaz de dejar de ser lo que realmente sos. Yo no sé si hay más preguntas en el chat, me parece que no. Estamos sobre la hora, mis hermanitos, si quieren agregar algo. Estás con el micro apagado, Oscar. Así como dice Jesús cuando terminamos el curso, dice que este curso no es un final, es un comienzo. Yo diría que esta charla no es un final, digamos, ni concluimos nada, sino que nos da la oportunidad, a mí por lo menos me ayudó mucho a reflexionar en lo personal, ¿no? Y llevo ideas en mi mente para seguir reflexionando y darme cuenta de todos los errores que hay en mi mente porque no los quiero tener. Pero por eso tengo que reconocerlos primero, no puedo negarlos. Primero los voy a reconocer. Sí, yo creo que en mi mente está la idea de que el castigo es correctivo. Bueno, no quiero más esa idea en mi mente. ¿Qué puedo hacer? Y Jesús nos propone el perdón. Exacto. Esa es la propuesta del curso de milagros. Sí. Sí, yo también reiteraría eso, un poco la interpretación o la reinterpretación que hace un curso de milagros del pecado y la culpa. Desde el punto de vista de lo religioso, el pecado implica culpa, condena y castigo. Así que el curso va a hacer una sustitución semántica que es, en vez de pecado, error, porque el error implica corrección. Y eso es para hacernos cargo, que era un poco lo que estaba diciendo María Inés. Yo puedo hacerme cargo de mis errores, los puedo corregir, y ese es el perdón que enseña un curso de milagros. Yo examino mi mente, examino mis pensamientos de pecado, miedo, culpa, ira, los que sea, y reconozco que no son amorosos y se los entrego al Espíritu Santo para que me ayude a deshacerlos. Entonces, el camino que nos plantea el curso es, digamos, sustituir
el término pecado por la connotación que tiene en nuestra psiquis colectiva, de sentirnos culpables, pecadores e inmerecedores del amor por el error. Y el perdón del curso plantea una relación individual mía con Dios y con mis hermanos sin un mediador. O sea, en la iglesia el perdón sucede cuando yo voy a la iglesia y me confieso con el sacerdote, y el sacerdote que se considera investido del poder de perdonar los pecados de otros, entonces nos da la bendición, la absolución. En ese caso, el del curso es: yo me hago responsable de mis pensamientos, yo me hago responsable de mis creencias, yo las examino, las traigo a mi conciencia de la mano de Jesús o el Espíritu Santo, reconozco que no son amorosas, reconozco que no son la verdad, y por lo tanto decido soltarlas de mi mente y las entrego para que sean deshechas. Y se produce una sustitución de ese pensamiento de culpa, miedo y ataque por un pensamiento de amor y paz. Así que en la medida que perdono, voy sacando oscuridad de mi conciencia, mi mente, y la voy reemplazando por más luz, más amor y más paz. Ese es el proceso de regreso a casa que nos propone un curso de milagros, que creo que es la salida más sabia y más amorosa. No necesitamos autoflagelarnos y castigarnos considerándonos culpables, sino que simplemente reconocemos nuestros errores y los corregimos a través de la práctica del perdón. Esa sería como la solución que nos propone el curso, y pues creo que todos la compartimos. Bueno, mis hermanitos queridos, entonces nos despedimos hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias por su asistencia, siempre invitados a que reflexionemos todos juntos. Muchísimas gracias, que estén muy bien, buen descanso en Dios. Gracias, Fer, por tu asistencia como coanfitrión, hermanito. También muchas gracias a todas y todos. Fue una jornada hermosa. Esperemos y confiamos de que los hayamos, digamos, motivado a seguir estudiando, investigando y finalmente realizando la práctica del perdón para trascender la idea de pecado y de culpa. Así que los esperamos el próximo lunes con otro tema. Sí, muchas gracias, Adiro. Lo que acaba de decir Oscar, no hace falta agregar nada más. Me siento complacida de estos encuentros y sí, por supuesto, hasta el próximo lunes con un tema que vamos durante la semana a elegir. Abrazo para todos. Yo también quería decir lo mismo. Me gustó mucho este encuentro y espero poder participar el próximo lunes con un excelente momento para reflexionar. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Vamos.